Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Estamos ya, como lo decía Ricardo, en la segunda parte de esta serie Identidad de tus hijos. Habíamos hecho una serie anterior que se llamaba Identidad y estábamos hablando de la identidad de todos los adultos y todo. Pero era importante también hablar acerca de la identidad de nuestros hijos y la importancia que esto tiene, y la invitación es a involucrarte, porque no solo se trata de tus hijos, y lo decían recién. Se trata también de aquellos niños que están alrededor tuyo, también pueden ser tus sobrinos, tus nietos, etcétera, etcétera. Así que tiene que ver con nuestra niñez, nuestra adolescencia, no la tuya, que ya pasó hace rato, sino la de los más chiquitos que tenemos con nosotros y cómo nosotros podemos ayudarles. La semana pasada fue un poco incómodo, y yo lo sé, y hablamos de las pantallas y la importancia. Hoy vamos a seguir hablando y va a ser más incómodo porque ya no es solo un asunto de pantallas, sino tomando esta parte que es responsabilidad nuestra. Así que vamos a estar hablando justamente de eso, porque piensen esto. Viéndolo en la serie anterior, nosotros podíamos ver la cantidad de problemas que hemos tenido con respecto a nuestra identidad. Y yo les decía, no se trata solo de una cuestión de identidad sexual o una cuestión de cómo te percibes nada más, sino de quién soy y para qué estoy en esta vida. Y muchos de nosotros todavía incluso nos podemos llegar a hacer la pregunta. Quizás algo tenemos de luz acerca de mi identidad y el propósito de mi vida, pero siempre de pronto hay algo como que nos falta, ¿cierto? Entonces, desde ese lugar, si a nosotros nos ha costado tanto, ¿cuánto más a un niño? Y para reflexionar más aún en el asunto, la mayoría que hemos vivido este extravío que hablábamos, este extravío de nuestra identidad, de saber quién soy, para qué estoy en la vida y todo esto, la mayoría de nosotros viene desde nuestra niñez o de nuestra adolescencia. Así que, ¿por qué no nosotros hacernos cargo de esta parte y ayudar a nuestros hijos, sobrinos, nietos y cualquier niño que nos toque ayudar, y que ellos no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros y que puedan tener una identidad y con quién identificarse, un modelo que nos sirva? Porque si en el momento que tú conociste a Jesús, tu vida cambió, y estoy hablando a los creyentes, si en el momento que conociste a Jesús cambió tu vida, ¿cuánto más puede ayudar a que un niño conozca a Jesús y que ellos realmente puedan tener con quién identificarse? Desde el ámbito cristiano, por supuesto, ahí es donde apuntamos. Pero hoy les voy a mostrar diferentes formas o cómo nosotros podemos creer que lo correcto es algo, porque quizás no se ve desde el cristianismo. Y bueno, ahí se los voy a ir explicando. Ahora, es importante que nosotros nos involucremos en la identidad de nuestros hijos. ¿Por qué? Hoy día podemos ver grandes problemas con la identidad de la juventud, de los adolescentes, de los niños. Podemos ver problemas como, por ejemplo, niños rebeldes y sin tutoría, sin un representante, sin sin un modelo positivo en su vida. Y vemos niños así, los vemos ojalá no en nuestras casas, pero sí los vemos en nuestras casas, en los amiguitos de nuestros hijos, en las escuelas, e incluso en la iglesia. Podemos ver en diferentes lugares, por ejemplo, niños que en rebeldía. Y uno dice, pero ¿cómo? Bueno, eso ocurre, y la mayoría de las veces es porque no tienen una tutoría correcta. También vemos niños con problemas de identidad sexual. Han visto tanta cosa en pantallas, en televisión, dibujos animados que apuntan directamente a que ellos tengan conflictos con eso. Hay gente, y esto es importante, hay gente que trabaja por medio de redes sociales, por medio de televisión, cine, transmitiendo cosas para generar dudas en la identidad sexual de nuestros hijos. Y es importante que nosotros lo veamos. Esto lo hemos dicho muchas veces, y no para meterse profundamente en el tema, pero normalmente, o sea, la homosexualidad no es algo que normal en el ser humano. Obviamente hoy tenemos que amar a las personas con diferentes tendencias, pero no es algo que nace, es algo que se hace.
Y hay gente que trabaja para hacerlo. Y si tú estás descuidado, tus hijos pueden salpicarse de eso. Entonces es importante estar atento. Es importante ver, esto no es llamar a la homofobia, esto no es nada de eso, es estar atentos como padre. ¿Por qué? Porque estos niños sufren. No es que aceptándolos, haciendo más reglas, van a ser más felices. Ellos sufren. Sufren porque el no vivir en la identidad que tú tienes te hace pasarlo mal. Si las personas así fueran felices, entonces sería un modelo para hacerlo, pero no lo son. Entonces, es importante que veamos esto. También vemos niños que lo estamos viendo y estuvo de moda hace muy poquito, que se creen animales, que son los famosos Terians. Niños y adolescentes, no solo niños, adolescentes que se creen animales. Y esto es, lo estábamos conversando el otro día con mi esposa, esto es una alerta, esto es un aviso de la sociedad hacia nosotros. Es un aviso. ¿Por qué alguien querría parecerse a un perrito? Porque los perritos son mejor tratados que los animales hoy día. O sea, perdón, que las personas, que los humanos. Tanta humanización hacia una mascota que en un niño con problema de identidad dice, prefiero que me traten así con cariño. Y ven al perrito que lo pasean afuera, lo sacan 3 veces al día y a mí no me sacan a pasear. Entonces, es un aviso, por muy feo que sea o se vea o nos duela ver a un niño perder su identidad de esa manera, o un joven, es un aviso a la sociedad. No puede ser que el cuidado a un animalito que amamos, podemos amar todos, sea más importante que un niño. Y eso ocurre y es un llamado de atención. Así que también es importante eso. ¿Qué vemos? También niños que carecen de modelos positivos en su vida. Y hablamos de modelar y voy a seguir hablando de la importancia de la imitación y la modelación, que todos somos expuestos desde la niñez. Entonces, la problemática es grande. Niños que están formando su identidad por medio de pantallas, es lo que hablamos la semana pasada, por medio de pantallas, por medio de redes sociales. Los padres se hacen a un lado porque están ocupados. ¿Y saben por qué están ocupados? No porque son malos padres, es porque están trabajando para los padres, para los hijos. Oye, ando medio al revés, ¿ya? Pero esos padres están trabajando para los hijos, también trabajan para los padres, ¿cierto? Bien, pero trabajan para los hijos, para darle un mejor futuro a los hijos, descuidando a los hijos. Yo trabajé en un colegio y en un colegio con mucho dinero y yo veía a los papás sacrificarse tanto viaje, tanto trabajo, tanta reunión, tanta cosa y los hijos. Cuando yo hablaba con ellos, porque trabajaba haciendo orientación, y hablaba con ellos, lloraban porque no veían a su papá. Y generaban rebeldía, problemas de identidad, problemas de propósito y un montón de otras cosas por no tener a los papás. Hace poco tiempo estábamos conversando en una reunión de discipulado que teníamos, un tipo taller, y estábamos hablando y veíamos que la mayoría de nuestras heridas vienen de nuestros padres. Entonces, qué importante es que los padres no nos hagamos a un lado. Así estemos trabajando duramente por los hijos, pero no descuidemos esto, porque la identidad de nuestros hijos hoy día se la está dando cualquier cosa, quizás menos nosotros. Entonces, esto es importante. Y los niños sufren con eso y se frustran por todas estas cosas y tienen poca tolerancia. Yo les decía en el mensaje también anterior, se cree que por primera vez la generación Z y la alfa están mostrando que están rompiendo el efecto Flynn. El efecto Flynn significa que toda generación tiende a ser más inteligente que la anterior. O sea que hasta más o menos los millennials, todas las generaciones eran más inteligentes que sus padres. Pero por primera vez la generación Z está demostrando que es menos inteligente que sus padres y se cree que la generación alfa viene igual y la beta y así. Entonces se está rompiendo eso y ahora viene una descendencia y se cree y se tema en un apagón cognitivo, que significa que nuestros hijos
ya comienzan a pensar menos, son flojos, no hacen trabajar su cerebro y es por la inmediatez de la información. Tienen tanto acceso que ya no tienen que pensar. Piensa esto, y esto para que lo entendamos. ¿Cuántos números de teléfono te sabías antes? Te los tenía que aprender de memoria, ¿no? Hoy día se te pierde. El otro día una señora la robaron a un par de cuadras de acá, llega aquí, entra a la cafetería y comienza a hablarnos y ta. Y yo le digo, un número, no me sé ninguno, un número. Pues le roban su celular. No sabía ni un número. Tuvimos que meternos a las redes sociales de ella para ver si contactar a alguien que le respondiera y ahí poder. No se sabía ni un número. Y no la culpo porque la mayoría de nosotros ya no nos sabemos números. Yo sí me sé muchos números porque me los memorizaba todos y siempre me quedaron grabados. Me sé los números de mis compañeros de curso cuando era chico. Entonces yo se los repito, pero ya es una cuestión de memoria. Entonces, pero normalmente no nos sabemos los números de teléfonos. Eso mismo que nos ocurre a nosotros, adultos, imagínate cómo le ocurre a los niños. No tienen que aprenderse nada, lo tienen todo a la mano. Entonces su cerebro deja de pensar, deja de trabajar y se pierde la memorización, la creatividad, el afecto, y esto también influye en lo emocional. Entonces también hay un apagón en ese sentido y una poca tolerancia a la frustración. Se frustran por todo. Por ejemplo, se frustran porque se aburren. ¿No es así? ¿Tienen hijos que se han aburrido? Se aburren por nada, vienen llegando de Fantasilandia, no tienen 5 minutos en la casa y están aburridos. Es increíble. Yo no puedo creer cuando mis hijas me dicen, estoy aburrida. Y yo, abúrrete, aprende a aburrirte. Y yo le envío ahí siempre el discurso a los papás, que no sé si hace bien o mal, pero el discurso, yo tenía 2 autitos, porque mi hermano tenía más autitos, pero no me los prestaba. Porque cada vez que los agarraba, los rompía. Me pusieron mano de hacha cuando era niño. Mano de hacha, pues yo agarraba, los rompía. Entonces, yo tenía 2 autitos. Una frustración con los cumpleaños ahí que estoy preparando un mensaje con eso. Y tenía 2 autitos y jugaba con ellos y hacía autopistas de barro y cosas así. Y me encantaba y tenía 2 autitos y un muñequito de un G.I. Joe. Y eso, yo no sé cómo tenía ese muñequito, pero yo lo tenía. Y eso eran mis juguetes y las bolitas y cosas así. Y yo le digo a mis hijas, entonces yo no sé si están por ponerse a llorar ella o qué, pero y decía, ¿y ustedes? La casa de Gaby, esto otro, salimos. Y estás aburrida. Entonces, cuando ella me dice, estoy aburrida, al principio la tendencia es, hagámosle algo para que no se aburran, prendámosle la tele, cualquier cosa. Ese es el peor error que hacemos. Que se aburra, que se aburran. ¿Cuál es el problema que se aburran? Porque el impedir que se aburran limita la creatividad. ¿Por qué? Porque el aburrimiento es la primera etapa, la etapa previa a la creatividad. ¿Por qué tú y yo no teníamos juguetes e inventamos tanta cosa? Estoy hablando de los X para atrás. Los millennials ya por lo menos tenían otras cosas, pero un poquito para atrás nos aburríamos y jugamos con barro. Entonces, y nuestra creatividad, inventamos juegos y todo, por lo mismo. Jugábamos con personas reales y era maravilloso. Entonces, no impidas el aburrimiento en tus hijos. No lo trates de llenar con algo. Que se aburran. Y al rato tú los vas a ver y se ponen a dibujar, se ponen a escribir. O sea, me aburro, pero sin pantalla, por supuesto. Abúrrase y haga algo en la casa. Mira, hay hartas cosas para jugar. Y al rato ellos van a empezar a hacer cosas. No le tengas miedo a ese tema. Entonces, todo esto es importantísimo que tú y yo trabajemos, que nos involucremos. Y decíamos en la primera parte, los padres somos responsables. Somos responsables acerca de la identidad de nuestros hijos. Los padres son responsables de velar por la identidad de los hijos. Y luego voy a hacer una aclaración con esto. Somos responsables de velar, de cuidar la identidad de nuestros hijos.
Porque nosotros somos la primera línea en esto. Somos la primera parte que nos toca. ¿Recuerdan el versículo que yo les había mostrado la semana pasada? Este proverbio que dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Esto es súper importante y voy a hablar luego, y les dije, voy a hablar del camino correcto para que entendamos qué es el camino correcto. Instruye al niño. Entonces, la primera responsabilidad de velar por la identidad de nuestros hijos es nuestra, como padres. Ahora, si te toca ser un tutor, ser un abuelo, hazte parte de esa responsabilidad. Un tío, hazte parte de esa responsabilidad. Porque esto nos involucra a todos. Si hay gente que dijo, no, una serie de hijos, yo no tengo hijos, no voy a ir. No, estás perdido. Estás perdido porque puede aportar mucho a los niños de este mundo sin ser padre. Capaz que es tu llamado y no lo sabes. Así que el que se descartó porque no tengo hijos, perdió, ¿no? Ya, entonces, esto es lo que estábamos viendo. Los padres, y esta es la aclaración, los padres son responsables de velar por la identidad de nuestros hijos, pero los padres no dan identidad a sus hijos. No son los padres quienes dan identidad a los hijos. No eres tú el que le va a dar una identidad a tu hijo. Puede que le des un nombre, una identificación, porque la mayoría de las veces los papás eligen los nombres, ¿cierto? ¿Sí? Ahí sí había aburrimiento y creatividad en Venezuela, por ejemplo. Ya. Aquí eran más normales, Juan, Pedrito y ya. Pero son los padres quienes velan por la identidad de sus hijos, pero no son los padres quienes dan identidad a sus hijos. No es tu parte, no es tu parte. Entonces, ¿quién da esa identidad? Es Dios quien da identidad a nuestros hijos, a los hijos. Y a todos en realidad. Pero como estamos hablando de los hijos, es Dios quien nos da la identidad. Es Dios quien le da identidad a los hijos. Dios nos dio identidad a nosotros y le da identidad a los niños. ¿Por qué? Obviamente alguien que no está relacionado con lo que es iglesia y todo esto, por supuesto, se preguntará por qué y un por qué más profundo. ¿Por qué Dios? Porque Dios nos creó. Y el creador pone identidad en las cosas. Suponte, cuando te tocó crear un cuento, una historia, típico en el colegio, te pedían eso, a los niños hoy también les piden hacer eso. Hace poco estábamos haciendo y te piden crear un cuento. Y tú tienes que crear la historia y los personajes. Tú eres el creador y tú le das identidad a ese personaje, ¿no es así? Bueno, Dios es el creador de esta historia, la tuya, la mía, y Él le da identidad a sus personajes. Nosotros, que por supuesto Él nos pone en un nivel más alto que un personaje, ¿no? Pero es Dios que nos dio nos creó y es Él el quien da esa identidad y ese propósito para ese personaje. Los creyentes deberíamos tener esto súper claro. Yo entiendo que hay gente que no lo tenga claro, no cree en Dios o está conociendo recién el cristianismo y todo esto. Está bien, pero nosotros, súper claro. Por lo tanto, el mismo que te da identidad a ti es el que le da la misma identidad, otra identidad a tus hijos. Y Dios lo hizo así y lo veíamos también porque somos hechura suya. O de Dios, otra versión dice hechura suya. Somos hechura, y esa palabra, siempre la recuerdo, es la palabra poema, que significa somos un poema de Dios. Él nos creó, Él nos diseñó, Él contó esa historia y la hizo en forma de poema y te diseñó a ti y me diseñó a mí. Nos hizo a mano. Tomó cuidado de crear a ti y tu identidad y tu propósito. Y esto es importante que como cristianos lo sepamos. Creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ese es Dios, ese es el plan de Dios con nosotros. También es el plan de Dios con tus hijos. Y esto es una muy buena noticia. Aterradora, quizás, porque si nos quedábamos con la primera parte, decíamos, ok,
Es un gran problema que las pantallas estén formando a nuestros hijos. Como papá soy responsable. No, es que eres más que responsable. Eres la primera parte de la responsabilidad para velar por la identidad de tus hijos. Es muy importante. Entonces, cierto, es desafiante para nosotros como padres poder hacerlo. Y nos toca modelar a nuestros hijos. Nos toca trabajar con él. Decíamos, y tiene que ver esto de modelamiento, tiene que ver con esto. Nuestra identidad siempre, y esto lo hablamos también, siempre es influenciada por nuestro entorno. Tu identidad, mi identidad, termina siendo influenciada. Una buena identidad, una mala identidad o extraviada, como la veíamos en la serie pasada, tiene que ver con lo que nosotros recibimos en nuestro entorno. La formación de nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra escuela, nuestras carreras, etc. Nuestra identidad se fue formando así. Y eso en algunas partes estaba muy acertada y en otras partes perdió y se extravió. Y necesitamos rescatarla e identificarla con un modelo perfecto que es Jesús. Ahora, lo mismo ocurre con los hijos. Entonces, nuestro entorno determina nuestra identidad, influye en nuestra identidad. Y nosotros tendemos a imitar a las personas que nos parecen como modelos. Eso es natural, que nosotros imitemos a otras personas es normal. Es parte de la vida. Y lo lógico y lo normal sería que nosotros imitemos a nuestros padres. Por eso que muchas veces los hijos quieren tener la profesión de los papás o el oficio de los papás. Y eso era muy, muy común antes. Hoy, con tanta información, por supuesto, ya los niños no dicen, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser pastor. No es así, ¿ok? Aunque a veces se sigue dando, pero tiene que ver con los papás. Estamos en la primera parte de modelar a nuestros hijos, de que ellos nos imiten a nosotros y comiencen a parecerse a nosotros en nuestra primera parte. Vuelvo al mismo versículo. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Salomón está hablando de un camino correcto. El cual nosotros debemos ir en busca de ese camino correcto. Pero hay otros caminos correctos. No quiero alargarme en esto, pero hay otros caminos correctos. Depende de quién seas, como padre o cómo fuiste formado. Hay otros caminos correctos. Por ejemplo, el camino correcto en nuestro caso es identificarnos con Dios. Dios me creó, me identifico con Jesús porque soy cristiano. Entonces, desde ese lugar, hacer la voluntad de Dios y tomar las huellas de Jesús, entonces es el camino correcto. ¿Ok? Pero hay otros caminos correctos. Porque si tú eres musulmán, el camino correcto desde esa tendencia es seguir a Mahoma o las enseñanzas del Corán. Entonces, por supuesto, otros caminos son incorrectos. Si tú conversas con una persona musulmán y tú hablas con ellos, ellos no ven correcto el cristianismo, ellos ven correcto lo que ellos tienen. Y ellos creen en esa verdad. ¿Ok? Asimismo, si eres hindú, vas a seguir las enseñanzas de hindú o parte de ella por medio de Buda. Entonces, y eso es correcto para esas personas. No ven esto correcto. Ellos tienen algo correcto porque es su formación. Porque fueron formados así. Y así con cualquier otro tipo de religión. Es verdad que se funciona así y también puede ser maravilloso o muy peligroso. Porque así también ocurre con asuntos religiosos y asuntos políticos. Si eres formado en un contexto político quizá al estilo Marx, entonces tu tendencia va a ser marxista, comunista, leninista, quizá, y tú vas a tener, desde ese ámbito, eso va a ser correcto para tu vida. O al revés, si fuiste formado en un sistema más capitalista, entonces hay ciertos personajes que van a parecer bien para ti, como Pinochet, como, qué sé yo, muchos. Entonces, y tú vas a decir, esto está bien y lo otro está mal.
No es que, no, vamos, yo siempre me encanta cuando haces esa pregunta. ¿Los malos saben que son malos? No, ellos creen que están haciendo el bien. Aunque hay malos que son malos y saben que son malos. ¿Cierto? Pero la mayoría de los malos creen que los malos que nosotros consideramos malos. Entonces, lo del camino correcto es una locura sin entender esto. Desde nuestro contexto de cristianos. Porque para otros, camino correcto es otra cosa. Y es por eso que nosotros decimos, no, bueno, el capitalismo es el correcto, no, el comunismo es correcto. Porque así estamos, y nuestra identidad se va formando en eso. Y quizás extraviada. Y la de nuestros hijos también. Entonces esto es importante, que nosotros entendamos esto y que vayamos más allá de religiones, políticas, tendencias e ideologías. Y entender y elegir una ideología. En este caso nosotros, el cristianismo. No te puede servir una cosa y otra. Eso es lo que quiero decir. No puedes. No, mira, yo confío plenamente en el capitalismo y en Dios. O yo confío plenamente en el comunismo y en Dios. No, tienes que soltar esas dos partes y pensar en una. Y eso condiciona el resto. No acomodar el cristianismo a las tendencias del otro lado. No me quiero meter en un tema político y todo, pero no acomodo el cristianismo a esto. Es todo determina desde mi cristianismo y lo demás, si funciona bien y si no, chao. Y así la formación con nuestros hijos. Porque ellos van a ser tomados por estas tendencias políticas o religiosas y van a hacer interferencia en el camino correcto que tú crees desde el cristianismo quieres darle. No sirve una cosa y otra. Es un camino. Jesús es el camino. Es lo que creemos nosotros desde el cristianismo. Y entendemos que hay gente que cree otras cosas. Pero desde el cristianismo, Jesús es el camino. Entonces, desde ahí, ¿cristianos sin Cristo? No, Jesús es el camino del cristianismo. Y desde ahí todas nuestras decisiones y el enfoque de la formación de la identidad de nuestros hijos. Y la nuestra, por supuesto. Por lo tanto, nuestros hijos van a ser modelados y nosotros estamos en esa primera línea de responsabilidad, en ese modelamiento. Nuestros hijos nos deben imitar. El punto es a quién imitamos nosotros. Porque si yo tengo todas estas tendencias para allí y para acá y tengo como muchos caminos correctos, mi hijo en algún momento se va a perder también con eso. Y si yo estoy medio perdido, ni preguntes cómo va a ser para abajo. Entonces, por eso es importante. ¿A quién deberían ver mis hijos? Cuando me ven a mí, cuando me imitan a mí, ¿a quién estoy imitando yo? Pregunta difícil. Lo que ven mis hijos, lo que ven e imitan tus hijos en ti, ¿se parece a Jesús? ¿Se parece a Cristo? Y esto es súper difícil porque entramos todos. Lo que tus hijos ven e imitan de ti, ¿se parece a Jesús? En otras palabras, tú eres un reflejo de Jesús en tu casa, en mi casa. Yo soy un reflejo de Jesús en mi casa. Eso es lo que va a formar una identidad correcta en nuestro contexto, en nuestros hijos. Pablo se anticipó a esto, ¿recuerdan? Y se atrevió a decir, parece súper, quizás hasta soberbio decirlo, pero Pablo dijo, imíteme a mí, que yo imito a Cristo, lo dijo acá. Imíteme así como yo imito a Cristo. Suena como soberbio, pero es así. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a sus hijos espirituales, en este caso a las personas que él estaba formando? Les está diciendo, ¿quieren ver a Cristo? Háganlo como yo.
porque yo imito a Cristo. Quiero que Jesús refleja mi vida, yo me identifico con Jesús y lo que yo muestro a ustedes es el reflejo de Jesús. Así que hagan esto. Imítenme como yo imito a Cristo. Ahora, ¿seríamos capaces de nosotros decirle a nuestros hijos, imítenme porque yo imito a Cristo? Yo soy su mejor modelo porque yo estoy siendo modelado por Jesús. ¿Saben qué? Es lo que tú y yo deberíamos decirle a nuestros hijos. Y tener esa capacidad que Pablo tuvo, no solo de decirlo, sino de escribirlo y vivirlo. Y nosotros hacerlo con nuestros hijos. Porque ahí está nuestra responsabilidad. Es súper incómodo. De verdad, no lo ven así. Como, ¡guau! ¿Por qué no ponemos al pastor mejor que imita al pastor o a este líder? Pero sí, te toca ser esa imagen de Jesús en tu casa. Ese reflejo de Jesús en tu casa. Y esto nos cuesta a todos. Mi esposa está de testigo cuánto me cuesta en casa a mí. No, mi esposa, está mi suegra, mi mamá, todo. No, ella no les crean. Cuesta muchísimo, pero esa es la parte que nos toca. Reflejar a Jesús. Y si los niños, ya sean tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, ven a Jesús en ti, estás dando una muy buen modelo y es el camino correcto que hablaba Salomón. Instruye al niño en ese camino, en ese modelamiento y aún en su vejez no abandonará ese camino. Es fácil. ¿Hay algo que te asegura que eso no va a pasar? No lo sabemos. Pero tu parte nos toca hacerla. Nos toca hacer nuestra parte. ¿Qué queremos formar en nuestros hijos? ¿Qué queremos que ellos reflejen? Queremos que tengan a Cristo. Pero nosotros, que se salte nosotros. Que busquen a Cristo directamente. Sí, es lo ideal cuando sean adultos. Pero mientras tanto, nos van a ver a nosotros. Y vernos a nosotros los va a ayudar a ver a Cristo. Entonces, nuestras decisiones son fundamentales. Para ellos, todo es modelamiento. Todo es modelamiento. Y esto va a sonar como muy, coaching de estos tiempos, pero todo es modelamiento. Incluso en el cristianismo, imitando a Cristo y reflejándolo. Lo dijo Pablo y lo podemos repetir nosotros en nuestras casas y en nuestra vida. Es súper demandante, no es nada de fácil. ¿Se dan cuenta que tiene que ver exactamente con el mandamiento de Jesús? Amen a los demás como yo los amé a ustedes. Imitación. Imítenme como yo amo a los demás, ustedes ámense. Imítenme. Imítenme. Es el primer mandamiento, es el único mandamiento que involucra a todos los demás. Imítenme, imítenme como yo amo, imítenme como yo trato. Ahora sí ustedes amen y traten a los demás. Es el mandamiento. Y los van a conocer por cómo me imitan, por cómo se aman. Ese es el mandamiento que tú y yo deberíamos poner en práctica, primero en casa. A veces nos vemos bonitos afuera, pero no nos vemos bonitos en casa. Y duele decirlo y duele reconocerlo cuando esto ocurre o cuando un hijo te hace una crítica. Pero es así. Estamos todos en el mismo camino. Así que es una responsabilidad tomarlo. La identidad de nuestros hijos depende de Dios, pero Él puso a nosotros en la primera línea de modelamiento. Así que muchos de nosotros, mientras modelamos a nuestros hijos, tenemos que corregir el camino nuestro. Porque no nos tocó hacer eso. La mayoría de nosotros acá no fuimos
moldeados en el cristianismo desde niños. Nos tocó después. Entonces, vivimos en corrección. No digo que uno que partió de niño no tiene que corregir nada, ¿no? Pero corrigen menos. Pero nosotros sí vivimos en corrección. Entonces, mientras corregimos, modelamos a Cristo. Modelamos a Cristo. Y a veces por medio de ejemplo y a veces por medio de advertencia. Hijo, lo que yo hice, o lo que yo hice en el pasado, no es lo que yo quiero para tu vida. Y nos va a tocar hacer muchas declaraciones como esa. Pero es parte de nuestra valentía y es parte de la dignidad que Dios también nos regala a nosotros cuando hemos sanado estas cosas. Entonces, es un gran desafío como padres, como tíos, como abuelos, de formar a nuestros hijos. Queremos que nuestro hijo, a veces, mire, lo voy a mostrar desde el sentido contrario, otras veces también lo he hecho. Voy a mostrarles cómo no queremos que sea nuestro hijo. ¿Ok? Entonces lo pongo porque suena como más directo. ¿Sí? Por ejemplo, como no quiero que sea mi hijo, quiero que mi hijo sea un avaro. Quiero que mi hijo sea un avaro. Entonces demuéstrale que las cosas valen más que las personas. Muéstrale dependencia al dinero. Muéstrale dependencia a las cosas y tu hijo va a ser avaro. Si quieres que tu hijo sea envidioso, habla mal de los otros enfrente de ellos. O, bueno, enfrente de ellos sí, ojalá no hacerlo tampoco enfrente de ellos. Se fueron los niños, hablemos mal de este. No es eso. No hable mal de nosotros, menos enfrente de ellos. Así debe haberlo dicho. ¿Quieres que tu hijo sea mentiroso? Que te escuche mentir. Fácil. Dile que no estoy. Las mentirillas, sí, tu hijo las aprende y luego las replica. ¿Quieres que tu hijo no siga a Dios? No seas parte de una iglesia, no seas parte de una comunidad, no seas parte de un grupo, no seas parte de eso. Pero es que, ¿quieres que tu hijo no sea religioso? No critique, no juzgue a los demás todo el tiempo. No use la Biblia para atacar personas y que tus hijos aprendan lo mismo y no van a ser religiosos. O van a ser religiosos si haces eso. Entonces, ¿qué quiero que sea mi hijo? Yo quiero que sea generoso. Que te vea dar constantemente, modelando. Que te vea dar. Ay, no, pero que hay del versículo de que tu mano izquierda no sepa que lo que hace la derecha. Eso tiene que ver con un tema de la motivación de dar y que lo que hay en tu corazón y por qué lo estás haciendo. Pero cuando una persona da, otros lo ven, eso es una manera, no para mostrarte, sino para modelar. Que lo vean tus hijos es maravilloso. Que tus hijos te vean decir, hoy te estamos preparando para, qué sé yo, preparar un porcentaje mensual que damos en la iglesia, o un porcentaje económico, o una ofrenda en el día, o el kilo de amor, que tus hijos lo vean, pásaselo que él lo traiga. Y ellos van a ver que tú estás poniendo algo, entonces ellos van a ver tu generosidad y la van a aprender y la van a imitar. Enséñale a separar un porcentaje del dinero que tú le das. Y para que ellos lo pongan para darlo, ya sea a la iglesia o algo. Enséñale a regalar las cosas en casa, no a venderlas todas. Hay cosas que hay que vender y otras cosas que se pueden regalar. Enséñale eso, muéstrale, que él sepa, que involúcralo en cuando tú vas a regalar cosas. Involúcralo, no porque, mira hijo, nosotros somos súper generosos, vamos a regalar esto a los pobres. No se trata de eso, sino que sea una manera de ser natural de tu vida, dar y que ellos lo vean. Involúcralos en eso. Que sean amables, sea amable. Que sigan a Jesús, que te vean hacerlo. Ante cualquier obstáculo. Ante el frío, ante el calor, ante una maratón. Que ellos vean que tus decisiones de antemano son más importantes con respecto a Dios y a la iglesia. Que ellos vean una prioridad o que Jesús o Dios sea el centro de tu vida. Y que ellos lo vean y que lo vean real y digan, mi papá es así, mi mamá es así.
No hay excusa para ir a la iglesia o para venir y reunirnos. No, hijo, hoy día, no, es que hoy día hay taco, no, no vamos ahí. No, hoy día está haciendo un poquito de frío. Esas son otras decisiones de antemano. Las decisiones de antemano es, ante cualquier cosa que esté pasando, no voy. Entonces, un trueno, hoy no voy. Una lluvia, hoy no voy. Hoy frío, no. Maratón, sí. Hubo un 5K en Punta Arena. No, es que hay maratón. De haber taco. Ay, se le ocurrió justo jugar a la U y a la Católica y en el Nacional. No vamos a poder llegar. Todas esas son decisiones de antemano para no hacer. Bueno, las decisiones de antemano, que tus hijos las vean, las buenas, no hay excusa. Me encanta el chiste que hacen así. Del papá que el niño, mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Ah, bueno, ok, pero nos toca ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ir sin ganas. Vamos a ir a la iglesia o a juntarnos sin ganas. No tengo que tener ganas para hacer lo que es importante. Así como no tienes ganas de ir a trabajar y vas igual. Bueno, llévalo al mismo nivel o más alto incluso. Esto es lo que ven tus hijos. Nuestros hijos nos van a imitar a nosotros, bien o mal, porque ya nos imitan, ¿cierto? Nos van a seguir imitando. Y si no te están imitando mucho, es porque están imitando las redes sociales, están imitando el teléfono, están imitando lo que ven en las pantallas y no te están imitando a ti. Ya nos están imitando, por lo tanto, nosotros imitemos a Jesús para que ellos nos imiten a nosotros y poder decir esto. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Quizás es lo más importante que nos toque hacer con nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor en nuestras vidas. Y también gracias por la responsabilidad que nos das de nuestros hijos, porque horrible sería que la responsabilidad fuera del gobierno, que la responsabilidad fuera de la iglesia o de tantas cosas como en años anteriores, siglos anteriores ha sido. La responsabilidad de nuestros hijos es nuestra, Señor. Y velar por su identidad es una tarea que tú pusiste en nosotros. Más allá de discutir cuál es el camino correcto, creemos que siguiéndote a ti, identificándonos con Jesús, es el camino correcto. Ayúdanos, Señor, a saber imitarte a ti, para que ellos nos imiten a nosotros. Y lo que salga de nosotros sea el reflejo tuyo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. No importa quizá los demás hoy día, lo que importa es mis hijos, mis nietos, mis sobrinos o cualquier niño que yo pueda entregarle una imagen o una revelación de quién eres tú en mi vida. Así que ayúdanos como siempre, Señor, a partir por casa. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.